Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me alegra verlos el día de hoy. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Quiero que reflexionemos un poco y escuchemos la palabra de Dios frente a algo que normalmente quizás escuchamos, sí, pero no consideramos de la manera que debe ser. Yo voy a procurar esta tarde, esta noche, guiar tu mente, tu corazón, a que puedas evaluar de algún momento cómo estás viviendo, qué estás haciendo frente a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Bueno, eso lo hacemos siempre que escuchamos la palabra, ¿cierto? Evaluarnos. Entendemos que Dios es poderoso, que Él está haciendo algo maravilloso, así que siempre tiene algo que decirnos. Siempre tenemos que tener como esa expectativa. No podemos de ninguna manera llegar a la iglesia pensando que, bueno, no va a pasar nada. No, algo maravilloso puede pasar, y ese algo puede ser esta noche, amén. Así que tú tienes que estar como con toda la expectativa de esas cosas. Algo va a suceder. Pero antes de leer Éxodo 34, yo te voy a leer un poco de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19 y 20. Y quiero que escuches muy atentamente lo que dice la Escritura. Dice: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y traigo estos versículos y voy a usarlos a manera de introducción, porque nos interesa entender qué tiene Dios para decir a la iglesia. Y usted se da cuenta que está hablándole Cristo a la iglesia y le dice: ustedes hacen bien las cosas, ustedes tienen buenas obras, ustedes tienen amor, fe, servicio, tienen paciencia, y es más, sus obras postreras son más que las primeras. Esta gente es bien, pero han generado algo. Dice: pero tengo algunas cosas contra ti, que toleras una mujer Jezabel. Los estudiosos de la palabra, los eruditos, no se han puesto de acuerdo si Jezabel es una persona como tal, una mujer, o es algo simbólico, ¿sí? Como, digámoslo así, un espíritu que se mete a la iglesia. No se han puesto de acuerdo. Sea como sea, en los dos sentidos nos sirve, porque si es una mujer, esta mujer estaba metiendo un espíritu, ¿sí? ¿Y qué era lo que estaba metiendo esta mujer? Y ahí usted lee, dice que esa mujer se dice que es profetiza, enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces algunos sostienen que probablemente es una mujer en el sentido de la palabra, porque habla de fornicación como un pecado sexual. Entonces sí tiene que ser evidentemente una mujer, pero la fornicación, y yo creo que está muy relacionado con lo que dice ahí, tiene que ver con un aspecto espiritual. Y cuando en la Biblia nosotros leemos que se habla de fornicación, de adulterio y de la sacrificar a los ídolos, o que Dios está hablando, este pueblo ha adulterado, este pueblo ha fornicado, está hablando en un sentido espiritual, no en un sentido físico. Ahora, eso que pasa en lo físico, que es el adulterio, revela y nos permite entender cómo es que se da la idolatría y qué es lo que sucede con eso. Y quiero que esta noche hablemos un poco de esas cosas. Ahora, ¿por qué quiero que hablemos de esas cosas, hermano? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender que Dios no va a tolerar competencia. Tú tienes que saber eso. Dios no tolera competencia. O sea, o es Él o es Él. Que hay otro, entonces no estoy yo. Así de sencillo. Él no negocia. Soy yo o soy yo, y punto. Y el domingo hablábamos de aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sí recuerdan que hablábamos de que necesitamos un corazón limpio, pero que ese corazón también tenía que ser un corazón nuevo? Pero para que eso fuera efectivo tenía que ser un corazón lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Para que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo no puedes tener ningún ídolo.
o es Dios o es Dios. Y sí que fallamos en eso. Sí que nos equivocamos en esas cosas, porque claro, entendemos lo que significa que tener a Dios en el centro, entendemos esas cosas, pero ¿cómo nos equivocamos? Bueno, quiero que leamos un poco la escritura y vamos a mirar qué nos puede decir Dios acerca de los celos. Entonces vamos a Éxodo capítulo 34 y he titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, el celo de Dios, o los celos de Dios también podríamos haberle colocado a esto. Entonces, préstale mucha atención a lo que dice aquí Éxodo capítulo 34, desde el versículo 11, por favor. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Señor, háblanos esta tarde, que tu palabra a nosotros sea clara y podamos entender que eres tú el único que tiene el derecho de ser adorado, que eres tú el único que debe estar en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, versículos que acabamos de leer están enmarcados en unas historias en el libro de Éxodo que vienen así. ¿Usted recuerda Éxodo capítulo 20? Bueno, desde el 19, entonces Dios se aparece al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese monte Sinaí dice que tiembla, se escucha un estruendo, y allá encima de la montaña hay como fuego. Eso parece que es aterrador de ver. Hay unas órdenes: no se acerquen a la montaña porque el que se acerque muere. Pero Dios le dice a Moisés: dile a este pueblo que si quieren ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, pero tienen que hacer ciertas cosas. Y entonces se establece el pacto. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no jurarás en vano, guardarás el día de reposo. Los 10 mandamientos. Hasta ahí todo parece perfecto. Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿dónde? En el monte, está allá arriba. Dice que eso duró allá 40 días y 40 noches. Estaba allá escuchando la palabra. Allá le mostró Dios cómo quería que fuera el tabernáculo, le mostró Dios cómo quería que le ofrecieran sacrificios. Bueno, una cantidad de normas ya estaban dando. Cuando Moisés va bajando de ese monte, de repente se escucha un alboroto. Y el alboroto que se está escuchando es de fiesta, es de parranda. Lo que está sucediendo mientras Moisés está recibiendo la palabra de Dios es que el pueblo está abajo en una parranda, en una fiesta que su Dios, su nuevo Dios inventado por ellos, les deja celebrar. Resulta que el pueblo vio que Moisés 8 días, 12, 15, 20, un mes. Moisés, ¿quién aguanta un mes sin comer? Y allá arriba 35 días, no. Aarón, necesitamos dioses, porque Moisés, el que nos trajo aquí, se murió, y necesitamos un Dios que nos lleve otra vez y que nos haga las cosas. Y recuerda que hicieron el becerro de oro. El becerro de oro. Entonces supuestamente ese becerro fue el que los sacó de Egipto, y ahora estaban haciéndole fiesta. Moisés baja, escucha esa fiesta, y lo primero que hace Moisés es romper las tablas de la ley, ¿sí? Y regaña al pueblo y se devuelve al monte, y Dios dice: ¿sí ve ese pueblo? Y le dice Dios a Moisés: déjeme, yo lo destruyo y lo coloco a usted sobre un pueblo mejor, uno que sea mejor. Y Moisés ruega, intercede por el pueblo y le dice: no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué se dirá de ti?
y entonces Dios detiene su ira. Después dice Dios, bueno, entonces no los voy a matar, pero yo no voy a ir con ese pueblo porque en mi ira los voy a destruir. Y Moisés le dice, no, pero si usted no va con nosotros, yo no quiero ir a ningún lado, porque usted fue el que nos sacó y ahora nos va a dejar aquí, etcétera, tienes que ir tú con nosotros, no ningún ángel, sino tú directamente. Y entonces Dios dice, está bien, voy a ir con ¿quién? Con ustedes. Y entonces llegamos a este capítulo en donde se está renovando el pacto. Y Dios, para renovar el pacto, entonces habla otra vez, ustedes van a hacer esto, y está preocupado ahorita por la idolatría. Estos versículos que acabamos de leer hacen referencia ¿a qué? A los ídolos, a la idolatría. Yo quiero que tú te fijes en algunas cosas importantes, y yo te he contado la historia para que la entiendas, y entonces sea mucho más fácil para nosotros aplicar esto a nuestra vida. Quiero que te fijes primero que el pueblo de Israel iba a ser libre de toda la idolatría. Es más, ya estaba siendo libre de la idolatría. Mira lo que dice el versículo 11, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios le estaba haciendo una promesa: voy a echar delante de ustedes a todos los que habitan ¿dónde? En Canaán. Voy a quitarlo de ahí. Voy a hacer esa tierra libre. Hay una preocupación en Dios. Primero era, cuando ustedes entren allá, van a tener que, voy a asegurarles el lugar para vivir. Les voy a dar tierra. Pero la preocupación más importante de Dios no es la tierra. La preocupación de Dios al quitarlos a ellos es apartar las influencias. Y yo quiero que tú escuches esto y le prestes mucha atención. Cuando nosotros nos hacemos cristianos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, es muy parecido a ese éxodo que pasó con el pueblo de Israel. Salieron ¿de dónde? De Egipto, de casa de servidumbre, y fueron llevados a donde, a la tierra prometida. Es muy parecido. Tú y yo salimos del mundo de pecado y somos llevados al lugar de descanso, que en este caso es ¿quién? Es Cristo, nuestro Señor. Ya no es una tierra, un lugar, me voy para Jerusalén. No. Entendemos que ahora el descanso es ¿quién? Es Cristo. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. El verdadero descanso es ¿quién? Es Cristo. Y cuando eso sucede, hay promesas que se hacen realidad en nosotros. ¿Cuáles? Ya no hay poder del pecado en tu vida. Ya eres libre de la maldición. Ya no eres culpable, entonces no vas a tener que pagar la sentencia, la condena que corresponde por lo que has hecho, sino que eres libre de todo eso y además tienes la posibilidad de vivir para Dios. Todos nosotros ahora tenemos eso. Una de las cosas que es increíble es que los cristianos, después de haber recibido toda la libertad y todo el poder para hacer las cosas bien, sigan haciendo las cosas mal. Eso es algo que es inconcebible, pero sucede muchas veces. A nosotros Dios nos ha dado la libertad y el descanso. Por eso ahorita nosotros podemos decir, soy libre de. Cantamos aquí canciones que hablan de la libertad. Ahorita se me acuerdo una que cantamos aquí de Barak. Eso, las cadenas fueron rotas en su nombre, libre soy. Yo no me sé la letra de las canciones. Libre soy. Bueno, entonces, ¿y por qué cantamos eso? ¿Porque nos lo estamos imaginando? No, porque somos ¿qué? Libres. Pero hay un problema: la influencia. Y Dios está preocupado por eso. Y entonces Él les dice acá, vamos al versículo 15, dice, saltémonos ahí el versículo 15. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso es un poco enredado, esos versículos, pero el mensaje es muy claro. No voy a quitar de su tierra al heveo, al fereceo, a todos esos veos, los voy a quitar de ahí para que ustedes no hagan alianza con ellos. ¿Por qué Dios no los dejó vivir en la mitad de Canaán con ellos? Por la influencia.
Y hay la prohibición todavía más allá al decirles: no hagan alianzas. ¿Qué son alianzas? Matrimonios, pactos, negocios, ni siquiera. No hagan alianza con esa gente. Es más, en otras partes de las escrituras es todavía más radical: los exterminarás, raerás de la tierra el nombre de ellos. Es decir, había que ¿qué? Acabar con toda esa gente. Uy, pero ¿cómo? No, es que había que matarlos. ¿Por qué? Por la influencia. ¿Qué es la influencia? Los seres humanos, nosotros, fuimos hechos por Dios, fuimos diseñados por Dios para ser influenciados y ser influenciadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que nosotros empezamos y llegamos a este mundo, empezamos a vivir en este mundo, recibimos diversas influencias. La influencia de mi familia, y la familia tiene otras influencias que son los tíos, los abuelos, papá, mamá, etcétera, pero también el colegio. Todo eso que está a mi alrededor empieza de alguna manera a influenciarme, y esa influencia determina lo que yo soy. Nosotros somos el resultado de lo que nos rodea. No puede, y eso es algo que tenemos que entender, nosotros no llegamos a ser lo que somos porque sí, no, es por lo que nos rodea. Por eso yo les he dicho a ustedes, hermanos, la importancia que usted se involucre en la iglesia. Si usted hace parte de la iglesia, se involucra en un GT, se involucra en un ministerio, hace parte de la familia de la iglesia, le va a ser más fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque va a tener una influencia ¿de qué? De gente cristiana. Y en la medida que usted tenga esas influencias, pues le va a ser mucho más fácil. Pero lo contrario también sucede. Si usted está en medio del mundo, va a recibir ¿qué? Pues las influencias del mundo. Eso pasa. Mire, la Biblia lo entiende tanto que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, dice así, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Por qué Pablo dice eso? Por la influencia. El libro de Proverbios dice: no te juntes con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Cuál es el problema de juntarse con el iracundo? Que uno se vuelve ¿qué? Peleón igual que él. Eso es una tendencia, ¿sí? Influencia. Nosotros tenemos esa característica que Dios nos ha dado. Así como nosotros somos influenciados, nosotros también influenciamos a las personas. Eso es una cosa de doble vía, va y viene. Tú recibes influencia y tú das influencia. Y Dios está preocupado precisamente ¿por qué? Por esa influencia. Por eso Él les dice: miren, por favor, ustedes son libres. Y como ustedes son libres, no pueden de ninguna manera hacer alianzas con estas personas, porque van a recibir una influencia que es nociva para ustedes. ¿Saben? Nosotros vamos a padecer lo mismo en nuestra vida. Tú vas a padecer exactamente lo mismo en tu vida. Tú fuiste libre, has recibido libertad, ya, bueno, ya estoy bien en Cristo. Pero si sigues haciendo alianzas, teniendo amistades que te influencian a lo erróneo, vas a fracasar tarde o temprano. ¿Estoy siendo claro? Eso no se puede negar. Ahora, ¿cómo se iba a dar la influencia de estos pueblos paganos en Israel? Bueno, usted lee en el versículo que acabamos de leer, dice, versículo 15: porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y yo encuentro dos cosas en que las gentes pueden influenciarnos y van a influenciar a Israel. Por ejemplo, adorar dioses paganos implicaba un rito, un ritual que los israelitas podían decir: pues yo no creo en ese Dios, pero lo estarían viendo. Y ese ejemplo tarde o temprano los iba a ellos a influenciar. Dios nunca pidió una imagen, pero esos otros dioses sí tienen imágenes. Y es más fácil para el hombre adorar una imagen que adorar un Dios que no ve, que hay que creer por fe. No, yo me invento un mamarracho y creo que ese es mi Dios. Ese ejemplo los iba a dañar. Pero el segundo era la permisividad. Cuando tú permites cosas
cuando se permiten cosas, y el pueblo de Israel en ese caso iba a permitir cosas, que hicieran sus cultos, que hicieran sus ritos, etcétera, que los invitaran a comer, etcétera, etcétera. Era permitir, y permitir es aceptar. Cuando tú permites que en tu casa se escuche música mundana, estás aceptando la música mundana, aunque tú digas no estoy de acuerdo. Pero si lo permites, estás aceptándola. No, yo cuando está esa música yo me tapo los oídos y no, muy bien. En este caso aquí el pasaje dice algo interesante, dice, cuando hagan el sacrificio, lo van a invitar a usted a comer, y usted va a comer, ¿sabe? Una invitación a comer que usted acepta es estar de acuerdo con la otra persona. Por eso históricamente un síntoma o un sinónimo o una muestra de amistad es una invitación a ¿qué? Venga, lo invito a mi casa. Y si es en un contexto religioso, pues peor que amistad. Y si los israelitas aceptaban esto, estaban permitiendo, y eso tarde o temprano los iba a llevar, y la palabra que dice ahí es a fornicar. ¿Recuerdan que leíamos que Jezabel le enseñaba a la iglesia en Tiatira a fornicar? ¿Fornicar qué era entonces? Adorar dioses que no eran el Dios verdadero. Idolatría. Pero hay un versículo en esto que es el más significativo y el que yo quiero que tú te prestes atención, es el versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Mira que los nombres de Dios nos permiten conocer la naturaleza de Dios. Cuando tú lees en la Biblia los nombres de Dios, Jehová Jireh, Jehová proveedor, Jehová Rafa, Jehová sanador, Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Hay otro que es Jehová Titzikeno, que es Jehová justicia nuestra, Jehová el Roi, el viviente que me ve. Y en este caso sería en hebreo Jehová Caná, que quiere decir Dios celoso. Y es increíble que Dios se llame como celoso. Pero volviendo a todo esto, como tratando de cerrar lo que hemos hablado, si nosotros queremos realmente que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo, si tú deseas que tu corazón sea guiado y conducido por el Espíritu Santo, necesitas entender que Él es celoso. Y como Él es celoso, no debes permitir entonces en tu vida influencias que te lleven a adorar otros dioses. Eso es muy importante. Podemos nosotros estar buscando que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en ciertas áreas, que Dios nos conduzca. Señor, necesito que tú hables a mi vida, y como que pareciera que no. A veces en momentos es que Dios simplemente está tratando y no te voy a responder porque quiero que aprendas algo, pero en otros momentos es porque Dios dice, es que yo no soy tu Dios, y si yo no soy tu Dios, olvídese. Y a mí me llama la atención que ese nombre celoso que dice ahí en Hebreos, en Éxodo, perdón, ese nombre celoso está relacionado precisamente con fornicación y con adulterio. Nosotros usamos la palabra celoso o celos para referirnos a esa sensación, ese sentimiento que genera reacciones en una persona cuando está en peligro la exclusividad. ¿Cuándo se dan los celos? Cuando la exclusividad, mi exclusividad, está puesta en tela de ¿qué? De juicio. ¿Cuándo el esposo se pone celoso? Pues cuando él ya no es el rey del corazón de ella. ¿Cuándo ella se pone celosa? Cuando ella ya no es la reina del corazón de uno. Eso lo entendemos todos, ¿cierto que sí? Eso dan celos. Y de ninguna manera se puede tolerar que haya un tercero metido, involucrado en la relación, que es de ¿qué?
No se puede. Hoy día hay unas modas que son las relaciones abiertas. Entonces por ahí ve usted que es una relación abierta. Dice que Will Smith y la esposa de él, no me acuerdo cómo se llama esta señora, bueno, tienen una relación abierta. ¿Qué es una relación abierta? Que él puede tener otras señoras y ella puede tener otros señores y no se ponen bravos. Eso es irreal. Eso es ir en contra de nuestra naturaleza, porque inclusive los que no son cristianos entienden que la relación de pareja es de ¿qué? Es de dos, eso no es de tres ni de cuatro. ¿Cuál es? No, eso no es así. Y cuando la Biblia dice que Dios es celoso, está colocando precisamente esa relación que nosotros entendemos para que comprendamos cómo es que Él nos ve a nosotros. Dios está diciendo al pueblo de Israel: yo soy un Dios que celoso, por lo tanto en su corazón yo debo ser ¿qué? El único. Punto. Es que no, yo soy el único. Punto. Dios no va a permitir que se meta un extraño, así como usted, esposo o esposa, no va a permitir que se meta un extraño o una extraña. Y Dios ni siquiera va a permitir que uno conocido se meta, así como usted tampoco, los hijos. Porque sí, los hijos son de los dos, pero finalmente yo soy el esposo y usted es mi esposa. Esos chinos no, ni siquiera. Y cuando leemos acá que Dios es un Dios celoso, eso es lo que precisamente tenemos que tener nosotros en cuenta ahora. ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué Dios exige la gloria solo para sí mismo? ¿Por qué Dios exige ser adorado exclusivamente? Bueno, porque Él es incomparable. No hay algo que se le pueda comparar. En ese sentido, ya la comparación con el matrimonio se pierde. Porque es que hombres hay no sé cuántos millones en el mundo, pero Dios solo hay uno, no hay otro. Y además ese Dios es eterno, todopoderoso, omnipotente, inigualable. Con su poder creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Por eso Él dice: yo merezco la adoración. No es que quieras tú dármela, es que me la merezco. ¿Por qué? Porque yo soy el único Dios que existe en este universo. Porque soy el único que creó todas las cosas. A algunas personas les es chocante y se estrellan con la realidad cuando entienden que tienen que adorar a Dios, porque ellos dicen: ¿y por qué toca? Pues porque usted es una criatura y Él es el creador de todas las cosas. Por ese simple hecho, así no sea usted cristiano, por ese simple hecho tendría que rendirse y decir gracias. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que Él es inigualable. Y Dios reclama su posición como el único Dios verdadero. Y ya no estoy hablando aquí de los milagros que ha hecho en nosotros, estoy hablando de su dignidad nada más, de lo que Él es. Y si pasamos a lo que Él ha hecho, pues todavía más merece ser adorado. Porque uno es lo que Él es, pero otro cuando Él se involucra en nosotros y nos redime, cuando perdona nuestros pecados, cuando nos guía por el camino recto, cuando ha sanado nuestro corazón de las heridas. ¿Usted no tiene un sentido y un deseo de adoración hacia Él? Claro que sí. Pero todo comienza primero porque reconozcamos lo que Él es. Y nuestro Dios tiene muy claro que no hay nadie como Él. Por eso Él es ¿qué? Celoso. Y ahora que tú has sido redimido por Él, porque la salvación, la redención, es entrar en un pacto con Dios. Cuando tú dices: yo te recibo y te acepto en mi corazón, estás entrando en un pacto. Y cuando se entra en un pacto es como si fuera un matrimonio. Y en este caso debe haber completa ¿qué? Fidelidad. 0 ídolos. No pueden haber. No puedes de ninguna manera permitirte
malas influencias, hacer alianzas que te lleven a fallar. Porque el Dios que te escogió a ti, el Dios que te llamó, el Dios que tú adoras es un Dios que celoso. Y Él no se va a permitir que haya competencia. En Efesios, en el capítulo 4, ¿sí? O 5, bueno, dice que no debemos contristar al Espíritu. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y una de las maneras en la que tú contristas al Espíritu Santo es cuando tienes ídolos, es cuando le colocas competencias a Dios. Cuando algo en tu corazón compite con Él, con su importancia. ¿Y qué tan fácil es eso? Ahora, el último versículo dice: no te harás dioses de fundición. Israel iba a ser libre de la influencia de todos esos pueblos que estaban allá. Ellos no debían casarse con ellos, ni hacer alianzas con ellos, pero tampoco debían hacer ídolos, porque nosotros somos proclives no solamente a ser influenciados, sino a inventarnos nuestros propios ídolos, nosotros mismos. Lo que nos enseñan los demás lo convertimos entonces en una regla en nuestra vida. Entonces esas influencias van dañándonos. Pero no solamente ese es el problema, sino que nosotros mismos nos inventamos los propios ídolos. Y entonces se nos puede convertir a nosotros en algo más importante que Dios, nuestro trabajo. En algo más importante que Dios, nuestro ministerio. En algo más importante que Dios, los hijos que Dios nos ha dado. Entonces una pareja ora: Señor, danos hijos. Y cuando Dios les da el hijo, lo vuelven el divino niño. ¿Sí? Entonces les falta el altarcito y las velitas porque el divino niño, y venga, y Dios fue el que se los dio. ¿Recuerda usted la historia de Abraham e Isaac? 100 años tenía Abraham cuando le nació Isaac. Y cuando usted le nace un hijo que ha estado esperando tanto tiempo, ¿cuánto cree usted que estuvo esperando Abraham por ese hijo? Yo no sé a los cuántos años se casó Abraham, pero si se casó a los 30, 40, pues 60 años esperando un hijo. Eso es mucha espera. Y esa espera pasa por etapas. La primera etapa es: lo anhelamos. La segunda etapa es: no pudimos. Frustración. Después de la frustración, la renuncia. Pues bueno, pues no creo que Abraham haya dicho al cabo que ni quería, pero bueno. Pero de repente aparece Dios diciéndole: le voy a dar un hijo. Y entonces usted recuerda todo lo del pasado. Yo tenía una ilusión, la perdí, ya no interesaba, y ahora voy a tener un hijo. Vuelve otra vez esa ilusión y tiene que esperarse 15 años más, Abraham. Cuando de repente nace, ¿quién? Ese niño lindo. Y él lo ve crecer. Y Dios empieza a darse cuenta que en el corazón de Abraham hay algo que no está correcto. Porque el primero debe ser ¿quién? Pero Abraham está colocando primero a Isaac. Y entonces es donde viene la prueba más difícil. Entrégame tu hijo. Sacrifícalo para mí. Y esa es la prueba que todo cristiano tiene que superar. Entrégame lo que te di. Y esa es una prueba de un Dios celoso. Esa no es la prueba de un Dios que está tentando el corazón para que fracase. No, esa es la prueba de un Dios celoso que dice: yo soy el primero y me lo vas a demostrar. Cuando Abraham va a entregar a su hijo, está demostrando que para él el primero es ¿quién? Dios. ¿Qué noche tan terrible tuvo que haber pasado Abraham? O qué noche, yo no sé, el camino desde su tierra hasta el monte Moriah, porque así se llamaba, en donde iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué iba pensando Abraham? Usted no se imagina. Eso era un vía crucis, sí, tal cual. Un papá a ir a entregar a su hijo sabiendo que lo he esperado 60 años y mírenlo tan lindo y se parece a mí y voy a tener que matarlo. Hasta probablemente iba en camino, pero ¿qué tal? Dejémoslo. Yo creo que Dios hasta nos perdona. Mantengámoslo.
negociemos con Dios. No, yo no sé qué pasó en la mente de Abraham, pero él tiene muy claro que lo único que necesita es ¿quién? Dios, y no a Isaac. Y por eso está dispuesto a sacar el cuchillo, y ya lo tenía así cuando ¿quién es el que lo detiene? Dios. Porque Abraham demostró que lo primero era ¿quién? Dios. Tú necesitas hacer eso mismo. Porque así como hemos sido libres de influencias y tenemos que cuidarnos, fácilmente podemos hacer de las cosas ídolos. Y tengo que preguntarte algunas cosas. Ya sabes entonces que Dios es un Dios celoso. Y Él no va a permitir competencias en tu corazón. Él no va a decir, ay, bueno, está bien, ahí está tu esposo y estoy yo al ladito, pues yo soy como más grande. No, Dios no va a permitir eso. O es Él o es Él, y punto, no hay otra opción. Ya sabes entonces que Él te ha librado, pero que tú tienes que cuidarte de las influencias. Ya sabes que Él ha hecho todo el trabajo, pero tú no tienes que crear ídolos. Y la pregunta que tenemos que hacer en este punto es, ¿tienes ídolos? Usted mira, no, pastor, yo no tengo ídolos, pero quisiera hacerle unas preguntas exploratorias para ver, que lo hagan, nos lleven a pensar. ¿Por qué se compra lo que se compra? Usted debe saber que las cosas que nosotros nos compramos, la forma en que nosotros gastamos el dinero, muestran los deseos, y los deseos son ídolos que tenemos en el corazón. Y la pregunta que tendría que hacerte es, ¿por qué te compras lo que te compras? O bueno, quizás, como tengo aquí un público que es joven, me responderá, porque mi mamá me lo compró. Entonces la pregunta para ellos sería, ¿qué quisieras comprarte? ¿Qué quisieras tener? Porque eso que quisieras tener revela el deseo profundo de tu corazón. Y ahora la pregunta es, ¿ese deseo profundo de tu corazón es conforme a la palabra de Dios o no? Esa es una pregunta que te deja entender si hay o no hay un ídolo. ¿Hay? ¿Has convertido las cosas en ídolos? Otra pregunta, ¿de qué hablas? ¿Lo que tú hablas es conforme a la palabra de Dios o lo que tú hablas es el resultado de las influencias? Decía una persona por allá, no sé, no recuerdo el nombre, dijo que nosotros somos el resultado, o bien, somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Entienda esa declaración. Las 5 personas con que usted más se relaciona, 1, 2, 3, 4, 5, dan como resultado a usted, porque lo influencian. Lo que usted habla, ¿qué es? ¿Es lo que es la palabra de Dios? ¿O son todo lo que dicen los compañeros, amigos, vecinos, no sé qué? ¿Qué es? Porque esas influencias estarán llevándote poco a poco a que adores otras cosas y no a quién, a Dios. ¿Qué es lo que hablas? Tú puedes tranquilamente decir, lo que yo hablo es conforme a la palabra de Dios. Y otra cosa tendría que preguntarte acá es, ¿qué cosas tú permites? ¿Qué permites en tu casa? Veo papás que son cristianos, que son creyentes, pero tienen como ídolos a sus hijos, y sus hijos no son creyentes y entonces los dejan hacer en la casa lo que quieran. Ellos tienen su lealtad dividida, porque se dicen que aman a Dios por sobre todas las cosas, pero dejan que sus hijos hagan lo que sea, inclusive cosas contrarias a lo que Dios dice. ¿Qué cosas permites? Eso revela los ídolos que tienes. Entonces, hermano, tú necesitas recordar, Dios es un Dios celoso. Y si yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi corazón, necesito tener exclusividad solamente ¿para quién? Para Él.
Y necesitamos que Dios nos ayude a ser radicales en eso. Amén. Póngase en pie, por favor, hermano. A mí me agrada cuando leo en la Escritura que Dios es un Dios celoso. Digo, bueno, Dios se parece a lo que somos. Bueno, en realidad nosotros nos parecemos a Él. Dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Aleluya. Y yo me identifico y digo, qué bendición esto. Saber que Dios desea relacionarse conmigo y de una manera que exclusiva, única. Eso es un deleite. Que tú puedas entender eso y decir, aleluya. Si tú no lo ves como una bendición, sino como una tortura, es porque tienes muchos ídolos y amas mucho tus ídolos. Pero si tú ves eso como un deleite, dices, me entrego completamente a la relación con Dios, en intimidad con Dios. Y esa intimidad comienza cuando tú le entregas todo a Él, cuando haces de tu corazón un altar para tu Dios, para nuestro Dios. Cuando lo conviertes a Él en el centro de tu vida, nada no me puede pasar. No puedo permitir que otra cosa venga a gobernar mi corazón. No, solo Él. Tus palabras y tu voluntad, quiero agradarte solamente a ti. Ese debe ser el profundo anhelo de nuestro corazón. Pero cuando no es, tenemos que venir arrepentidos a decir, Señor, perdóname por adulterar, por permitir que cosas se vuelvan ídolos, porque nosotros ya no volvemos ídolos imágenes, actitudes, conductas, personas, funciones, cargos. Que Dios nos ayude, amén. Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti completamente. Quiero rendir mi vida total y absolutamente solo a ti, mi Señor. Perdóname, Señor, cuando hemos hecho de las cosas que tú nos has dado ídolos, cuando hemos convertido tus bendiciones en algo más importante que tú y nunca lo serán. Pero perdónanos por esa ignorancia. Perdónanos por no estar, Señor, completamente dedicados a ti. Perdónanos, te lo pido. Y ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a entregar nuestro corazón solamente a ti, a buscar agradarte solamente a ti, Señor, te lo pido. Por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Grande eres tú, Dios grande, poderoso y Dios celoso. Y no nos postraremos ni adoraremos a otros dioses, solo te adoraremos a ti, porque tú lo mereces. Solo tú lo mereces. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.